Listo, perfecto. Entonces, como les indicaba, ya iniciamos el proceso de grabación de la tutoría y para ello pues les notifico el uso de estas herramientas virtuales y que va a haber una evidencia de aprendizaje a través de estas mismas herramientas, la cual quedará reposada en el aplicativo virtual que utilizamos para el curso, que es Moodle. Muchachos, pues ya esta es nuestra cuarta tutoría. Creo que hemos tenido grandes oportunidades de discutir asuntos desde lo colectivo y desde diferentes puntos de vista, pero que nos llaman a indagar también y a auscultar quizás algunas cosas que pues por el día a día y por las obligaciones que tengamos a nivel laboral, pues desconozcamos o al menos no hayamos a nivel de profundidad, no hemos llegado al nivel de profundidad que la asignatura nos lo permite realizar y pues para mí ha sido muy interesante y la verdad pues no quiero que pase por alto esta clase como todas, que yo hago un feedback y un recorderis para que nos sintonicemos y continuemos con el tema relacionado con la tutoría que nos corresponde. Entonces los escucho, ustedes saben que soy un docente que pese a la virtualidad me gusta la participación activa, que el conocimiento lo construyamos entre todos. Profe, pues íbamos a empezar a ver lo que eran las teorías sobre el desarrollo económico. O sea, allá hemos quedado, pues íbamos a empezar esa parte. Y pues ahí en lo poco que leí, me pareció muy interesante ver que todos estos desarrollos surgen de una necesidad. O sea, primero el subdesarrollo de un país, que es el que da como pie o la base para empezar a construirse tanto socialmente como humanamente y potencializarse económicamente. Así es, muy bien, muchas gracias Ricardo por el aporte. ¿Alguien más quiere participar sobre el tema? Pues, profe, yo lo ojeé de la presentación y lo que pues uno ve y contextualiza con lo que ha pasado en la historia y con lo que se vive actualmente, es como hay muchos procesos que nacen como un experimento y algunos han tenido éxito y otros como que han, han fracasado, pero también depende de cómo se apliquen. O sea, en qué región, como el contexto nacional de los países que han tomado esta decisión. Entonces, es eso. Ok, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Estarle un compañero. Bien, muchachos, entonces, según lo que ustedes me indican, por aquí entra Juan José, perfecto. Voy a empezar a compartir pantalla para que hagamos un barrido y terminemos con estas presentaciones y tomemos, pues, el tema que vamos a trabajar hoy desde la comodidad de mi hogar. Entonces, por tanto, espero no tener ninguna dificultad para la tutoría, aunque les agradezco mucho que la semana pasada pudimos solventar. Les agradezco que me indiquen, por favor, en el momento en que les pueda proyectar pantalla. Ahí está ya proyectando, profe. Perfecto. Entonces, estamos en esta parte vimos como esta línea cronológica y llegamos a un punto en el que entendimos que desde la modernización empezó a nacer un sujeto político para comprender el desarrollo y que son aquellos países de vía terciaria o de subdesarrollo o en vía de desarrollo. Ahí quedamos y también demostramos que hay unos círculos o hay unas extrapolaciones que para entender las teorías del desarrollo pues llegamos a un límite para poder decir si hago un diagnóstico estratégico territorial o empresarial, debo tener en cuenta las interacciones que se dan en esos subcírculos para entender el desarrollo. Y entonces cuando yo voy a hacer unos lineamientos estratégicos o un análisis estructural territorial de carácter ambiental, entendiendo el ambiente como el todo y sus partes, como bien lo hemos hablado en clases anteriores,
estaría el subcírculo económico, el político y el social, y que entre ese grosso hay algunas cosas que habría que tener en cuenta y que si queremos llegar a un nivel de detalle y hacemos un zoom, pues se van a desprender obviamente unas vertientes más amplias y que como sujetos investigadores, quienes objetualizamos esas aristas, vertientes o variables en el entendido de la investigación, pues vamos a ser quienes realicemos la investigación. Ahora, desde esta presentación, quiero explicar algo que hemos hablado mucho, y es que una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo económico. Entonces revisemos esta presentación, muchachos. Las teorías del crecimiento económico siempre van a ser enfocadas a la teoría neoclásica. Y si hablamos de la teoría neoclásica, pues el enfoque va a ser hacia la acumulación de riquezas y capitales. Entonces, desde las épocas de los años 30, ahí referimos a algunos autores como John Keynes, Joseph Schumpeter, y bueno, hay muchos donde la división del trabajo, la acumulación de inversión, otros agentes productivos, obviamente la tenencia de tierra, la capitalización de insumos y materias primas para poder hacer redes de intercambio, pues terminan siendo como unos factores productivos para lograr crecimiento económico. Se afirma que el subdesarrollo es la etapa inicial por la que pasan los países para lograr el desarrollo económico y que el crecimiento económico los lleva a largo plazo a alcanzarlo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que aquellos países que tienen unas escalas diversas de desarrollo, pues independientemente al estado actual en el que se encuentren, siempre tuvieron que pasar por este orden. Y para hacer una recreación de esto, yo quisiera hacerle unas preguntas a ver si estamos comprendiendo de alguna manera el término como tal, Ricardo. Y qué pena. Profe, pues ahí me surge como una inquietud. Sí, Según lo que señor. nos está diciendo, dice que todos los países, antes de llegar a su desarrollo, debieron de haber pasado por esa etapa de subdesarrollo, ¿sí? Una economía empobrecida, por así decirlo. Pero pues pienso, o sea, me voy por ejemplo a economías como la de Inglaterra, Alemania o el mismo Estados Unidos, que yo en lo poco o algo que conozco de su historia, nunca fueron economías subdesarrolladas, tal vez con crisis por conflictos, por guerras, o sea, por contextos externos a su propio país, que sí, que causaron una crisis económica. Pero como tal un subdesarrollo no sé si haya existido en este tipo de países, de economías en su momento. Sino que recordemos que el desarrollo es un término cambiante y que según el concepto, el contexto se adapta al concepto, ¿sí? Entonces, llegó un momento y devolvámonos a la era industrial, que es lo que precisa Ricardo, y pensemos que antes el concepto de riqueza, ¿qué era? Y por eso hablamos del crecimiento económico. Hoy por hoy, el crecimiento económico tiene unas visiones totalmente diferentes a lo que era el crecimiento económico antes de los años 30. Ahora, podían ser territorios que tenían una gran bonanza en el sentido de obtenciones, capacidades, relaciones comerciales, ¿sí? Pero cuando hablamos de crecimiento económico, es acumulación de riqueza y capitales en cantidad. Pero ¿será que una soberanía, y quedémonos en los años 30, una soberanía que mantenga esa capitalización de cantidad de los recursos que tiene en su mero territorio, podría entenderse como una nación competitiva o también tendría sus carencias? Tienen sus carencias. Y entonces ahí es donde empezamos a hacer esas nivelaciones y comprender que
la acumulación de lo que yo concibo como riqueza no precisamente es el total del universo de lo que implica el término, y ahí es donde se rompe esa brecha en los años 30 y en vez de hablar de crecimiento económico, se habla de esta presentación, desarrollo económico. ¿Quién me ayuda con la lectura de esa presentación? Crecimiento económico es solo un elemento del desarrollo, donde este es visto con una perspectiva más integral, no solo económica, sino también humana, sin dejar a un lado el aspecto ambiental sustentable. Con lo anterior queda clara la diferencia entre teorías del crecimiento y teorías del desarrollo, ya que la visión de desarrollo es más amplia e íntegra, variables tanto cuantitativas como cualitativas. Y ahí empezamos a diversificar la economía. La economía simplemente años 30 hacia atrás era capital, capital, capital y capital. Pero cuando hablamos de desarrollo económico, como tal, se incluye el crecimiento económico, pero ya se busca el tema de la sostenibilidad. Y también nos damos cuenta que a nivel global no podemos entendernos como dependientes, sino como integrativos. Y que si bien yo acumulo ciertas riquezas en recursos, hay otros países que tendrán algunos recursos que para mí terminan siendo escasez. Y ahí es donde nace un término que desde la macroeconomía nosotros lo delimitamos como los agentes de cambio y las relaciones comerciales a nivel global, que pues para Colombia a través de los años 2000-2012 tuvo un proceso de aceleración económica, no sabemos si el enfoque era el ideal o no, pero pues se hizo una apertura económica a través de los tratados de libre comercio, porque nos dimos cuenta que el crecimiento armónico que se tenía, extractivo consumista, pues obviamente tenía unas implicaciones y que en el mediano plazo, que situaciones como esta se volvieran insostenibles, eran un llamado de alerta a que la forma como se estaba gobernando y las relaciones de poder y de creación de capital se tenían que reestructurar, que es lo que actualmente se está viviendo. Ahora, una gran preocupación, y se los digo, muchachos, es muy, muy complejo lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué opinan ustedes de esa subida del dólar? ¿En cuánto quedó? Y es más, estoy aterrado porque hoy a las 5 de la Cuatro, mañana estaba cuatro mil muy ochocientos treinta y cuatro pesos, creo que quedó. y está Pues en, según eso, digamos que el peso colombiano ya es la moneda más devaluada del mundo. en este momento está en 4.840 pesos. Ahora, respecto a lo que usted me decía y respecto a lo que hay de varianza, uno dice, no, pues son centavos, pero miremos esa curva de elasticidad que hay en cuanto a la moneda. Y entonces la reflexión sería, bueno, crecimiento económico y desarrollo económico, ¿cómo vamos a lograr superar esta brecha que está generando la especulación de los cambios en una agenda de gobierno? Y ahí sí, yo tengo muchos análisis, pero ¿qué opinan ustedes al respecto, basado en lo que estamos viendo aquí en la clase? Profe, yo creo que, digamos, con respecto a la parte netamente económica, yo creería que deberíamos restringir un poco las importaciones. Eso, porque estamos pagando más por la misma cantidad que importamos siempre. Y tratar de, digamos, impulsar las exportaciones para que nos ingresen dólares. Entonces, yo creo que por esa parte, más o menos sería una estrategia válida. Ok, William y luego Ricardo. A ver, sino que es que, pues sí, hoy en día las economías
una jala a la otra y si una está en crisis, las demás entran en crisis. Y cuando un país como nosotros, depende de tanto y se ve tan influenciado de la economía, de las economías globales. Pero además tenemos un presidente que no es como tácticamente, o sea, él no es como prudente al decir las cosas, porque si economías desarrolladas como Estados Unidos, Alemania, Francia, no han dicho que van a ver que sí, están sufriendo inflación, desempleo, esto, lo otro, las materias primas se les han encarecido, pero ellos nunca han salido a decirle al país que, ah, sí, va a haber recesión. No. O sea, entonces, esos anuncios alertan a la gente y eso hace que eso golpee la economía, porque en Colombia es una, es un país que los empresarios, los pocos empresarios y las grandes industrias son las que mueven la economía nacional. Bien, Ricardo. Profe, bueno, pues, primero lo que dice el compañero William es cierto que hay un nivel de imprudencia al momento del presidente de pronto manifestar las situaciones que estamos pasando, pero pues también esto tiene que ver con todo el contexto global. Si la economía mundial está basada en dólares y Estados Unidos lo que está haciendo es recorrer su dinero, está generando escasez de dólares en el mundo, pues a todos nos empieza a subir obviamente el costo, como lo decía el compañero Jaime, creo, oferta y demanda. Entre menos dólares hay en circulación, más caro se pone conseguirlos. Para esto, pues están generando todo este tema de las alzas de las tasas de interés para tratar de frenar un poco esto. Sí, entonces, o sea, estamos sumergidos o dependemos de una moneda de la cual la mayoría de los colombianos no usamos. Entonces, eso nos está afectando. No sé si este tipo de impactos, por ejemplo, creo que es Ecuador, que es un país que está dolarizado, lo sienta de la misma forma que lo sentimos nosotros. ¿Sí? Entonces, creo que nos está faltando es como esa estrategia de ir monetizándonos de otra manera, no depender de nuestra moneda local solamente. ¿Será que vamos a migrar al dólar? La única Yo ventaja de creo que Colombia, sí. la única Yo ventaja creo de Colombia es que no le ha quitado ceros a la moneda. Uy, esa sería complicada. También le he pensado mucho. Miren, nada más hace unos días leía un artículo en la revista Portafolio de como el tema de eliminar la percepción, porque como tal cuando le quitamos esos ceros, es eliminar como la percepción real de lo que capitaliza el dinero, ¿cierto? Sí. Y eso entonces con respecto a lo equivalente a un dólar, ¿cómo le damos manejo? Y daban unas conjeturas bien complicadas porque entonces de ahí nace la pérdida de poder adquisitivo y cuando hay una pérdida de poder adquisitivo es cuando las organizaciones tienen una tendencia central a bajarse sobre el equilibrio y pues por tanto tomar unas decisiones de generar barreras y pues cuando hablamos de esas barreras claramente sabemos que se eliminan las posibilidades de empleo, la rotación de moneda, imagínense no una empresa sino muchas empresas perdiendo su capacidad de rotación en el mercado. Y entonces, ¿qué va a pasar donde eso suceda? Pero igual si podemos elaborar nuevos billetes, eso nos va a costar también al bolsillo de los colombianos. Entonces, para sumarle a la crisis, le sumamos que sale más plata de nuestro bolsillo. Entonces, complicado. Y otra situación, por ejemplo, es la situación que hay entre, ¿cómo se llama eso? Que hay con Rusia y, ¿cómo se llama este otro país? Ucrania es. Ucrania. Exactamente. Porque, digamos, nosotros importábamos hacia Rusia y eso, y con la situación que ha habido, pues también
dejan de entrarnos dólares, ¿no? Entonces ahí perdemos, digamos que ganancia o lo que es adquirir divisa. Ujú. Sí, así es. Es muy complicada la situación, pero mire cómo cuando empezamos a escudriñar ni siquiera el contexto actual, sino que vemos unos temas para interpretar el mundo, cómo se ha movido, llegamos a las causas de fondo, porque también hay casos particulares en los que decimos, no, es que la culpa es del gobierno actual, no, la culpa es del gobierno anterior. Y uno empieza a decir, venga, pero es que en qué desgaste viene venimos a nivel global y cómo las decisiones que se han tomado décadas tras décadas terminan siendo una herencia de los gobiernos anteriores o en vigencia. Y eso comienza a generar ciertas conjeturas que como profesionales son necesarias sustentarlas y entenderlas, obviamente para uno en el ejercicio de las tomas de decisiones que realice, pues obviamente tenga un sustento preciso. Bien, muchachos, entonces en cuanto a nivel país, estamos viendo la escala macro local. Existen cuatro grandes teorías de desarrollo económico que sobresalen de todas las demás teorías que pudieran encontrarse al investigar el tema y al parecer siguen un orden cronológico en su aparición. Parten de una idea en que el desarrollo es un fenómeno dinámico, cambiante y evolutivo, por lo que se analiza a lo largo de la historia y estas son cuatro. En lista las presento: modernización, dependencia, sistemas mundiales y globalización. Vamos a ver cada una de ellas. La teoría de la modernización, pues simplemente lo que hace es que en los años 50 comenzamos a dividir el mundo en brechas y nacen las primeras brechas, crear sociedades, las sociedades tradicionales y las sociedades modernas. Entonces ahí comenzamos a ver, pues hay ciertas percepciones, ahí como las menciono, capitalismo occidental, comunismo. La percepción del comunismo era una amenaza regional y se percibe de esa manera, y pues las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, dedicaron la atención a ganarse la lealtad de los países tercermundistas para poder coaptarlos para que no hicieran parte como de esa teoría del desarrollo del comunismo. Ahora, si hablamos de sociedades tradicionales y sociedades modernas, ¿qué ejemplos me darían ustedes de esto? Cuba, Alemania. ¿Cuál, perdón? Cuba, Alemania. Cuba, Alemania, ok. ¿Qué otro? Corea del Norte y Corea del Sur. Bien. Y si China no dijera, entraría ahí también. ¿cómo? China. Sí, aunque China lo están volviendo más que una sociedad posmoderna, ya le están llamando es pospandemia. O sea, la están visualizando también desde otras ópticas y claro, la pandemia se vuelve un ecosistema dinamizador del desarrollo que hoy por hoy teorizadores del tema lo están viendo muy con lupa porque la pandemia aceleró algunas cosas, pero también limitó otras, Jaime. Bueno, profe, también está el asunto que está entre Venezuela y Rusia. Digamos que son dos países, podría decirse que son comunistas. Ujú. Entonces, ya es, lo tiramos lo que decía usted, que Estados Unidos trata digamos que controlar a los países aliados. Y en este caso vemos un ejemplo contrario que es Rusia y Venezuela. Creo que ahí también está China y eso, ¿no? Entonces, digamos que las ideas comunistas en sí no son malas, pero también está la situación de que, digamos que los países o digamos los habitantes de los países que pertenecen a este tipo de, digamos, llamémosle de ideología o de gobierno, quieren vivir mantenidos, porque así quieren que le paguen los servicios, quieren que le paguen la universidad, o sea, todo, y no quieren trabajar. Todo, no, o sea, no es que tengan nada en contra de eso, pero sí, si para que un país crezca, tiene que producir. Y si no produce, pues es tan grave, ¿no? Muy bien, sí, claro. O sea, es que se los decía en la clase anterior,
Y la verdad es que el elemento empresa no se extralimita a que así mismo se entiende el territorio. El territorio en sí mismo es una empresa y quien administra y gestiona un territorio es un gerente de ciudad o gerente de país. Y por eso las tomas de decisiones que hay y que realice van a dar vestigios o prospecciones a lo que pase en ese país. Ustedes mismos decían, y hacemos paisaje, ¿no? Si el día de mañana se toma una decisión de gobierno y es que nos vamos a empezar a monetizar en dólares, antes la devaluación en vez de afectarnos nos beneficia, porque ampliaría la capacidad de poder adquisitivo con aquellos países que mantienen su moneda local. Pero también si vemos una cara distinta a la moneda, como dice el meme por ahí, me disculpan de manera coloquial, ¿a son de qué? ¿A son de qué tendríamos que nosotros capitalizarnos con una moneda extranjera y volverla foránea, asumiendo que actualmente nosotros tenemos una deuda externa muy amplia? ¿Que alguien tiene conocimiento de la deuda externa en Colombia? Llega como a los 190.000 billones de pesos, algo así. 175.917 millones de dólares. Es un 50.6 del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál es la capacidad de pago y la capacidad de endeudamiento que tiene Colombia? Entonces, miren, muchachos, y miren, Ninguna. yo cruzo términos que constantemente hablamos a nivel empresarial y los estoy aplicando a las administraciones territoriales, al orden público. Y es que así debería ser, muchachos. Los territorios tienen que tener rentabilidad, pero pues tristemente y pues se corre con el infortunio que quienes terminan estando en corporaciones, que quienes terminan estando en las ordenanzas, gobernanzas del gasto, pues no tienen la idoneidad en cuanto a estos asuntos administrativos, tendrán un gran grado de formación en otras áreas, pero les falta como esa suspicacia y esa parte técnica para poder nivelar la hacienda del Estado. Entonces es bien complejo, muchachos. Ahora, ¿qué elementos contribuyen para la modernización? La comunicación, el análisis de la economía de escala y la diferenciación de los productos y los patrones de comercio y el avance científico y técnico. Ahora, son tres factores. ¿Ustedes por qué creen que esos tres factores son los elementos que contribuyen para la modernización de un país? Pues que los avances científicos, pues, bueno, primero la comunicación, porque ya hace mucho tiempo leía me decía un profesor que ya uno no puede mirar en contexto económico al planeta Tierra como el globo redondo que es, que ya en materia económica ya el mundo es plano, ¿sí? Entonces, pues la comunicación entre todas las economías, entre todos los países, ya prácticamente es directa y nos ha permitido ir evolucionando en todos estos contextos sociales y económicos. Ya el tema de las fronteras pues se ha ido como disminuyendo, por así decirlo. Ya es más fácil interactuar económicamente con uno u otro país. Y pues todo esto se lo debemos básicamente a la ciencia y a los avances que se han tenido, que hemos ido evolucionando tecnológicamente. Pues sin esos avances científicos todavía estaríamos, quién sabe, por allá usando las tecnologías de los 80 o de los 70. Ok, muy bien, perfecto. Herbert. Pero ahí digamos que también, como para lo que decía el compañero, dentro de esa misma comunicación cabe lo que han surgido, digamos, eh, ha dado paso, pues, digamos, que a los tratados de libre comercio, de tanta interacción que ya hay, pues, con todo el mundo, la posibilidad de poder hacer intercambios comerciales, traer productos, llevar, exportar, importar, o sea, la misma tecnología, todo eso, pues, digamos que se ha dado debido
a esas, digamos que a esa buena comunicación, a romper esas barreras que pues anteriormente existían. Mm, muy bien. William. Profe, pues el de economía de escala, diferenciación de producto y patrón de comercio, pues es que un país no puede fundamentalmente depender su economía de un solo producto. Tiene que diversificar su producción y su oferta de productos eh, para el comercio interno y pues para el comercio internacional, ¿cierto? La economía de escala, pues porque si usted crece, como crece la oferta, usted tiene que crecer la demanda, ¿cierto? Y el patrón de comercio, pues son de cómo el país afronta el comercio y la viabilidad de importación y exportación de productos. Muy bien. Y en ese sentido también, muchachos, hay que entender algo. ¿Qué es más viable? Que un país aporte a la geolocalidad y a la globalidad insumos y materias primas o productos terminados. Yo Tiene digo que que ser de ambos, las profe. dos, A ver. William, ambos. Herbert y Ricardo. Vamos a ver, estas disyuntivas son muy interesantes, pero la verdad son necesarias. Yo digo que ambos. Ambos, listo. O sea, 50-50. Esa es la respuesta de la madre Teresa de Calcuta, no mentiras. Vamos 50-50. Ricardo. Sí, no me bloqueo. Profe, mm, creo que ese es uno de los problemas que tenemos en Colombia. Ajá. Nosotros nos dedicamos a exportar materias primas para importar productos terminados. Teniendo toda la capacidad de producción que tenemos, solamente nos falta ensamblar las piezas para generar un valor agregado que nos permite importar productos y generar mayor riqueza. Muy bien, ahí Ricardo dijo un término muy interesante. Ya enseguida Sí, hablamos de él. lo vemos, por ejemplo, o sea, nosotros importamos, tenemos ganado, por poner un ejemplo, tenemos mucho ganado, exportamos el cuero para traer billeteras, zapatos, para comprar los cordones de China y tenerlos que poner acá. O sea, estamos mandando el producto para volverlo a traer más costoso. Entonces creo que o sea, deberíamos de estar en condiciones de avanzar y generar productos terminados con un valor agregado que nos permita ser competitivos en la economía global. Muy bien. William, 50-50. Me río yo con lo de la madre Teresa de Calcuta, sino que sí, es como la respuesta neutra, ¿no? Cuénteme, a Pero es ver. la... No, profe, pues yo también apoyo a Ricardo. O sea, nosotros producimos materia prima, ¿cierto? ¿Por qué no podemos desarrollar el producto terminado? O sea, porque siempre tenemos que mandar para devolver, para que nos revendan lo que nosotros vendimos por piezas, para que nos lo vendan acoplado y más caro. Así es. Entonces miren, y estas preguntas las hago porque con eso, pues, nos damos cuenta de la apropiación de los conceptos, ¿no? Pero sí, Profe, sí, es que yo digo que digamos que así como nosotros debemos es tirar es a fortalecer, digamos, en lo que nosotros podamos como industrializar, porque tampoco nosotros podemos pretender, digamos, que a ser productores de automotores, de maquinarias donde ese no es el fuerte nuestro, o sea, el fuerte nuestro de tecnología, eso siempre va a ser los países asiáticos. Pero entonces digamos que nosotros, por eso somos importadores de esos productos, pero nosotros a la vez debemos es como tratar es de, o la economía, buscar es lo que seamos fuertes para nosotros, digamos, poder exportar, porque no podemos tampoco entrar, digamos, que a competir ya con un producto terminado tecnológico, porque digamos que aquí no tenemos la industrialización suficiente para ello.
Entiendo, muy bien. Así es. Bueno, y ahí entraríamos, bueno, estamos negociando para llevar insumos y materias primas, pero ¿por qué no hacemos un negocio para industrializar el país y sofisticar la red de producción y las líneas de producción? Y ahí es donde uno dice, bueno, entonces cuando hablamos de teorías del desarrollo, ¿cuál es el modelo de desarrollo que necesita nuestro país, Ricardo? Perdón, profe, pues en contradicción o eh, ¿cómo se dijera? En antítesis de lo que acaba de decir el compañero, de que fortalecernos en lo que somos fuertes. Yo creo que si ya tenemos la fortaleza de las materias primas, precisamente lo que nos falta es fortalecernos en la industrialización, lo que usted está diciendo. ¿Qué tiene China? Bueno, China no, Japón, que no podamos tener nosotros para hacer esos productos terminados. La verdad, no creo que seamos inferiores más que en disciplina al lado de ellos, porque eso es lo que ha sacado a Japón adelante de guerras mundiales, de terremotos, tsunamis y de todo. La disciplina, la constancia y la organización. Aquí somos un estado completamente desorganizado, cada quien jala por donde pueda y estafa lo que pueda. Y eso es lo que no nos ha permitido evolucionar. Eso Total. es lo que no nos permite generar riqueza en el país. La condición cultural Una, de ventaja. Total, exacto. Es que ese es el principal enemigo que tenemos en el país. Vamos al Cauca, creo que es en donde está la planta de ensamble de la marca Giro. Eran ensambladores de Honda y que dijeron, no, nos separamos y ahora son una de las mejores motos que están ensamblando acá en el país. Tenemos con qué hacerlo. Hay que empezar a generar un poquito más de esa industrialización que nos permita ser competitivos, no solamente en la materia prima, sino que aprovechemos nuestra materia prima para mejorar nuestros productos. Nos genera tanto un valor agregado para generar riqueza exportando el producto, como que nos genera también una ganancia porque internamente el producto nos va a costar menos. Así es. Y ahí es donde empezamos a ver que las decisiones que se van tomando e inclusive los acuerdos que se realicen y como dice, como al árbol al que se arrime el país, y lo digo entre comillas, ¿no? Pues comenzaría a dar sus frutos y sus resultados, William. Pero también es que nosotros estamos llevados con los tratados de libre comercio, porque los tratados de libre comercio, sí, usted los firma con países súper desarrollados y el compromiso de Colombia en el tratado de libre comercio es que poner la materia prima y comprometerse a que usted le compra el producto terminado a ellos. Sí, y entonces por eso decimos, bueno, ¿cómo fue la negociación y el beneficio, bien sea corto, largo o mediano plazo, cuál fue? ¿Y hasta qué punto se va a mantener? ¿Y cuál es la vigencia de ese tratado? ¿O a qué nivel llego yo a reestructurarlo? Y ahí es donde nacen las inquietudes. Esto yo lo hago, muchachos, porque de esa misma manera nosotros tenemos que hacer cuestionamientos constantes para saber el norte y la forma como tomamos decisiones, ¿sí? Ahora, pensemos un poco en esto de la teoría de la dependencia. Precisamente, ¿qué es? Aquellos países que se quedaron rezagados y que requieren de un tercero para poder estar en desarrollo. Ejemplo de ese. ¿Qué países dependen de un tercero o más para poder avanzar? Todos los que están en vía de desarrollo. Y, Y y ahí uno dice, estaríamos, Colombia. ahí estaríamos Colombia incluidos es uno de los nosotros. principales. hay peores, créanme, hay peores. Ah, sí, Colombia ahí pero va, pues ahí está, hasta ahí estaríamos dentro de la colada, como dicen. pero sí. Lamentablemente sí, pero pues hay peores. Pensemos en la India. ¿Ustedes qué opinan de la India?
la esclavitud moderna. Entonces, esa Mano de obra teoría, barata. exacto, pero esa teoría de la dependencia, digamos que Colombia está en un entorno competitivo por las balanzas comerciales que tiene y bueno, a pesar que se basa en un modelo extractivo y consumista, aún está en una balanza que según las estrategias que realice podría superar algunas brechas, pero la India en este momento está en una cadencia que es totalmente dependiente, porque ni su moneda tiene valor, ni su modelo cultural tiene un valor percibido capitalmente y de alguna manera está siendo percibido para que sea la maquila del mundo. Y solo esa connotación de ser la maquila del mundo lo hace un país que superar las brechas que implica el subdesarrollo fácil no va a ser. Entonces, ahora les hago el paralelo, ¿no? Colombia y la India. Y demos porcentajes de subdesarrollo entonces. Están en subdesarrollo, perfecto. Pero proporcionemos. Sí, pero es que, por ejemplo, la India nos lleva años luz en población, uno. O sea, ese es un determinante, ¿cierto? Y, por ejemplo, Sí. la distribución de riqueza y de poder adquisitivo de toda la población. En la India hay muy poquitos ricos. Ujú. La riqueza la tienen muy poquitos. Aquí, por lo menos, la población, aunque sea estrato 1 o 2, tiene, aunque sea un poquito, de poder adquisitivo. En la India no. Así es, entonces ahí uno empieza a mirar las proporcionalidades entre unos países y otros y uno dice, venga, no, sí, hay peores, en el buen sentido de la palabra. Ahora, Pero, muchachos, profe, sí, perdona, ahí lo interrumpo, pero mire que paradójicamente la India pues tiene algo un poquito más de tecnología que Colombia. Pues yo hay veces me pongo por ahí a mirar, a observar videos y todo, y mire que a pesar de que en muchas allá trabajan empíricamente, desarrollan como una cierto tipo de tecnología y son fabricantes de motos, bueno, de autos, o sea, sí. tienen su tecnología pues a la medida de ellos un poquitico más avanzada que nosotros. Y ahora hay personas muy inteligentes, allá invierten mucho en la educación, sino que volvemos a lo mismo. Puede haber un desarrollo educativo muy amplio, pero si no hay unos vínculos que los interconecten con aquellas potencias que pueden empezar a verlos como un oferente para satisfacer necesidades colectivas, es como el meollo, porque la India termina teniendo un tabú y tendrán grandes riquezas, pero a nivel percepción global tiene sus complejidades, Ricardo. Pero no, solo entra como porque es que agregar que parte del problema que tiene la India como para ese tipo de relaciones, supongo yo, es una suposición, va también en su contexto religioso. ¿Sí? O sea, eh, tengo entendido que ellos, todo su tema espiritual, religioso, les prohíbe muchísimas cosas o se cohiben de muchísimas cosas que también les cierran las oportunidades de abrirse a este contexto global. Nada Ujú. más la marca, pues primero que fue un grandísimo error de McDonald's ir a poner un restaurante allá, Sí, pero pues si es una marca grande y ellos empiezan a abrirse un poquito en esos sesgos religiosos, pues es una generación de empleo y de dinamizar un poco la economía. sí, así es. O sea, y esas cosas, esos asuntos paradójicos también hay que verlo desde un enfoque de colonial. Una empresa emporio totalmente modernizada, querer llegar a introducirse en una zona en la que las costumbres, los hábitos, el modelo sociocultural pues es totalmente diferente, es como algo irruptivo y yo creo que muchas organizaciones han tratado de hacer esas irrupciones como una posibilidad de apertura de mercado y que precisamente por eso pongo esta presentación. A razón de esos ejemplos nacen las teorías de sistemas mundiales y cuando hablamos de los sistemas mundiales es que cada país va a crear su forma de operar económicamente.
y de generar valor, que era un término que Ricardo mencionaba mucho. Cada país está buscando cada vez cómo generar valor y crear un perfil diferencial para ser mejor percibido y que esa plataforma comercial interna que él crea se vuelva una oportunidad de captación de diferentes países para poder ampliar sus vínculos comerciales. Ejemplo de ese. A nivel Brasil, ¿no? latinoamericano. ¿Ah? Brasil, ¿no? Me lo quito de la lengua. A nivel Latinoamérica, ese es el gran ejemplo, muchachos. Brasil. Brasil increíblemente ha tenido un crecimiento y un desarrollo económico muy homogéneo y homeostático, o sea, muy tendente al equilibrio, y pues afortunadamente se está convirtiendo en una potencia en innovación, tecnología, en generación del conocimiento, y pues en este momento están dando una puja muy interesante en el desarrollo de nuevas tecnologías ambientalmente apropiadas. Digamos que quienes somos ambientales por formación y de base, pues somos muy conscientes que cuando queremos tener referentes top de lo que el mundo habla de asuntos ambientales, nos vamos es hacia el portugués y hacia muchos artículos científicos que escriben personas que están radicadas en Brasil o que pues son de origen de Brasil. Así es. Entonces, teoría mundial también clara. La globalización. Yo creo que esta, aunque si quieren me la ayudan a leer, pero esta la conocemos de pe a pa porque es a la que hemos estado totalmente expuestos. ¿Ustedes qué opinan de esa teoría de la globalización y pues teniendo en cuenta lo que se manifiesta en la presentación? La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. La globalización es un conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos grandes tendencias: los sistemas de comunicación mundial y las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales. Globalización, muchachos. ¿Qué opinan de la globalización? A ver, cuéntenme. Pues desde que estaba por allá en el colegio, no sé, en noveno o décimo, ya nos estaban hablando de la globalización. Decían que la globalización, en ese momento no se tenía un concepto tan amplio del, digamos, llamémoslo, este fenómeno. Pero sí lo que planteaban era un mundo de puertas abiertas, un mundo sin fronteras, donde digamos que pudiéramos compartir la cultura, la economía, donde el mundo fuera básicamente un pueblo, donde digamos que las relaciones fueran muy comunes entre dos y que se utilizaran para mejorar, o sea, digamos que mejoramientos económicos, mejoramientos en la comunicación y así. Entonces, básicamente, yo la globalización la veo eso como un mundo de puertas abiertas. Exacto. Y que se comienzan a desdibujar un poco las fronteras, obviamente en ciertos vínculos comerciales. Ahora tiempo viajar de Estados Unidos a Colombia era más complejo, decir voy para Europa es más complejo. Entonces, la globalización nos da cierta conectografía y nos da una apertura de todo lo que está pasando en el mundo, a diferencia de muchos tiempos. Ahora, recuerden que una de las innovaciones tecnológicas que existieron fue el Internet y creo que la globalización viene con el Internet y con el uso del teléfono. Hoy en día yo me puedo comunicar con un familiar a través del roaming internacional. Habrá años eso no era posible. Igual el chat. Ahora estamos en la inmediatez y por eso yo les hablaba de la pospandemia. Porque la pospandemia es un modelo que se está cuantificando a nivel de desarrollo y cualificando
y ya nos está enseñando metodologías ágiles, esquemas flexibles de trabajo, trabajo virtual, flexiwork y bueno, modelos híbridos, ¿cierto? Entonces, ahí vamos. Ya más que globalización, vamos pandemia, pospandemia también, Herbert. Profe, digamos que con respecto a esto, ¿qué implicación o qué beneficio tendría, digamos, pues yo estaba leyendo eso hoy acerca de la eliminación de la visa que tienen los colombianos hacia el Reino Unido? O sea, digamos que en términos generales, así como de globalización o de economía, o digámoslo, viéndolo por ese aspecto. Pues para mí hay una suma preocupación ahí y es que la mano de obra calificada para el proyecto de gobierno que se tiene de innovación y desarrollo tecnológico va a ser difícil, porque entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias del gobierno para que se mantenga la retención de talento y no haya fuga de cerebros? Que es un fenómeno que hace 10 años se está viviendo y muy poco cuidado se le está poniendo. Les voy a hacer, hagamos solo un ejercicio. ¿Cuántas personas de quienes están aquí, no somos muchos, pero solo por hacer un ejercicio, sueñan con irse del país? Yo no. Pues la verdad yo tampoco. Hay muchos, pero hay Pues yo muchos. diría que es como la cuestión más de, digamos, que uno conocer otra cultura, como uno, digamos, que tener esa experiencia, digámoslo, en cierto modo. Eso es lo que uno a veces como que aspira, o pues digamos que uno ve un mundo ideal por allá por fuera y uno fantasea muchas veces. Es como eso, pero digamos que aquí también desde alguno aquí puede construir, no sé. ¿No? Y el costo de vida que es inminente, muchachos. Ahora, pensar uno que es que hoy por hoy 2 millones de pesos que son 437,36 dólares. Y entonces uno empieza a hacer esos comparativos y fue madre, y tanto que me toca trabajar a mí y 436 dólares del otro lado porque lo hablo entre compañeros. Y más de, yo amo Colombia, ¿sí? Y yo la verdad soy de quienes tienen la oportunidad de irse del país y he dilatado y he dilatado y he dilatado la situación porque creo que hay oportunidades y pues afortunadamente no he corrido con el infortunio de nunca verme como en apuros, porque también siento que aquellas personas que toman la decisión de irse del país no es porque quieren, sino porque les toca muchas veces y porque no ven garantías. Y eso son situaciones que no podemos ser ajenos a ellas y más con la globalización que, como decía Herbert, hay un mundo, hay un plano por allá inteligible que nos dice, no, el sueño americano, allá es lo mejor, ¿sí? Pero uno realmente no sabe la realidad que terminan viviendo las personas. Entonces es una disyuntiva, pero yo sé que a mucha gente se le cruza, ¿será que me voy? No, pero es que Colombia no vive tan tranquilo y la gente es tan amable y bueno, y tantas cosas que uno piensa, porque también hay que poner en la balanza, no solo el factor económico, obviamente, pero sí, eso mismo nos ha entregado la globalización y de esta manera la tenemos Profe, que entender, sí, señor. ¿puedo opinar algo respecto a lo que está mencionando? Pues por supuesto, este espacio es suyo. Profe, pues yo pienso que muchas veces, pues del tema de conocer otras culturas, otro país, pues yo creo que todos nos gustaría. Digo que mucha gente sí se va de más por el tema de falta de oportunidades, porque muchos profesionales pues se forman y adquieren mucho conocimiento y de cierto modo sienten que el trabajo no remunera lo suficiente o no valora lo suficiente, digamos, como todo ese recorrido, toda esa experiencia que tuvo que hacer esa persona para llegar hasta allá. De pronto en otros países uno ve que eso es más, como más valor, sí, pues le dan más valor y de pronto eso es lo que termina haciendo pues que las personas emigren, pero en cuestiones de raíces, de cultura, de país, no sé, variedad, todo lo que existe en Colombia, pues sacando los temas políticos y económicos, yo creo que nadie quisiera irse de la casa, por decirlo de alguna manera.
pero yo pienso pues que ya es un tema como de subsistencia y de pronto que de ya cada cual como vea su vida, si sueña con riqueza, si sueña con dinero, si sueña con eso, pero pienso que a nivel personal nadie quisiera irse pues de la casa o al menos del país donde pues, yo creo que acá lo que tenemos acá en Colombia no lo hay en ningún otro país en muchas Total. situaciones, no solo en lo ambiental, sino en muchísimas otras cosas que ya sea cultura, social, todo. Entonces eso es lo que como Y que da lo que muy- dice Camilo me da una risa, yo no sé pues si lo hayan visto, pero sacan unos memes a veces que la verdad yo digo, venga, y sí, es que imagínese usted estando en Suiza y perderse esto, y es la imagen de la colombianidad en su esplendor, unas cosas que uno dice, venga, sí, puede que solo pase en Colombia, y eso hace parte del folclore, y el folclore son las mismas raíces, son nuestras culturas. Pues yo tengo un hermano que está en el extranjero y sinceramente él me dice, es que acá mis compañeros no son del saludo, salgamos, veámonos, es cada quien en su mundo y son auscultos de compartir y de creer en el otro con un arraigo y con esa fraternidad con la cual nosotros como colombianos somos criados en un hogar tradicional. Entonces yo creo que también a lo que refiere Camilo son como aspectos de eso. Y nosotros también tenemos un contexto muy de la familiaridad. Allá los núcleos son muy internalistas y pues eso da ciertas complejidades para que la convivencia cambie. Entonces sí es bien complicado. Bueno, Sí, y así como también hay extranjeros que vienen y se quedan acá, dicen como que Colombia es un país muy lindo y El la paraíso. verdad yo llegué y no me voy, me quedo acá. Entonces ahí uno ve el ejemplo de que a veces uno no quiere lo suficiente a la tierra, ¿no? Sí, sí, Pero señor. pues qué pena, ahí el contraste precisamente es en el tema económico. Vivir acá es muy sabroso por la amabilidad de la gente, o sea, sobre todo los extranjeros europeos vienen acá y pues se contagian como ese folclor colombiano y les gusta mucho. Pero ellos con su capacidad de adquisición que tienen de allá, porque casi todos los que vienen o ya con una pensión o con un dinero que reciben de Europa, les da para vivir tranquilamente acá. En cambio, pues por eso a nosotros nos toca migrar para ir a buscar ese recurso financiero, porque acá estamos asfixiados, como lo decía el compañero Camilo, no se valora ese conocimiento o ese esfuerzo que se hace por aportarle ese granito al país, porque en últimas, cuando estamos acá, ejercemos acá y producimos acá, es producirle al país, es generarle algo al país, pero se hace muy difícil la subsistencia. Entonces, querer salir del país, muy poco probable, es la necesidad la que nos empuja a eso. Así es. total. Pero es que a uno, lo que decía Camilo, de cultura y como núcleo cultural, si uno, mucha gente del eje cafetero, de ciudades intermedias pequeñas, se va para Bogotá y se devuelven a los meses, al año, porque el estrés y la complejidad de una ciudad tan grande como Bogotá los aburre y los agobia. Imagínese esa persona en el extranjero, ¿cierto? Y además, pues uno tiene que tener en cuenta que en el extranjero, sí, usted gana en dólares, pero gasta en dólares. Ajá. Y la Como se vida, gasta, por ahí me decían. Como Eso se sí, eso se es cierto. Eso es cierto, se ganan dólares, se gastan dólares, pero el costo de vida es diferente. Ujú. Es que usted gana y gasta en la misma moneda, pero el costo de vida es diferente. O sea, yo también tengo la oportunidad, pues, mi hermano también está en el extranjero y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Mi hermano no es profesional, pero mal que bien ya tiene su casa acá, tiene una casa allá, tiene los carros para él, para su esposa, tiene su nacionalidad, pasea, conoce varios países de Europa, cosas que aquí difícilmente logramos hacer, de ir a San Andrés, de ir a Cartagena, de conseguirnos un carrito a 36, una casa a 36 años, ¿sí? O sea, el Ujú. costo de vida acá es mucho, mucho más alto que la de ellos. Sí, así es.
Ahora, algo tan básico como la telefonía celular, aquí un celular es costosísimo, allá un iPhone es como si fuera cualquier Android aquí, y un iPhone acá es bien costoso, y cosas como esas. Ahora, muchachos, tener en cuenta que, pues, para analizar un país hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista interno y externo. Cuando hablamos a nivel externo, hay que tener en cuenta la estructura del sistema económico mundial, cómo funciona el mundo alrededor de ese país particularmente, y pues a nivel interno se comienzan a tener en cuenta patrones internos que determinan el posicionamiento y focalizan al territorio como posible aliado. Ah, tiene mucha madera, tiene oro, no, es rico biológicamente, entonces voy a ir a hacer una investigación. Bueno, y todos esos como los factores diferenciales y competitivos que tiene cada país. Y bueno, muchachos, ahí ya terminaba, entonces les propongo que hagamos un break de cuánto hacemos el break para continuar con el siguiente tema que nos falta de esta tutoría. Ahí sí se los dejo a su criterio. 10 minutos. Vamos con 10. Entonces nos vemos a las 7:50, muchachos. ¿Listo? Dale. Perfecto. Entonces, para que se tomen su tentempié, coman algo, se estiren y vamos con todo. Un abrazo.
Muy bien, muchachos. ¿Estamos conectados todos? Sí, señor. Profe, Listo, perfecto. Voy a hacer el llamado a lista antes de que se me pase por alto. Acosta Trujillo, Jaime Rafael. No está. Andica Calvo, Juan José. Presente. Arboleda, Brandon. Cruz Pareja, José Manuel. Durán, Alexandra. Presente, profe. Gómez Betancur, Camilo. Profe, ya estoy. Ok. Merino Ramírez, Sara Michelle. Narváez Arenas, Edison Andrés. presente, profe. Páez Salazar, Marlon Andrés. Presente, profe. Serna Ramírez, Ricardo Arturo. Señor. Valderrama González, William David. Profe, Y Velosa, Herbert Armando. Presente, profe. Listo, perfecto. profe, pero Jaime sí estaba ahora conectado. Es Cierto. el que tiene el acento costeño. Sí, Jaime estaba conectado ahorita. Jaime Rafael, listo, perfecto. Bueno, de resto, los demás sí. Listo. Bueno, muchachos, crisis ambiental. Cuando ustedes ven esa imagen y ese título, ¿a qué los transporta? Sequía. Hambre. Ujú. No, muchas cosas. Eso ya sería como un apocalipsis, ya total. Ujú. Muy bien. Muchachos, justamente pues digamos que ya llegamos a una etapa en la que ya tenemos muchos conceptos, tenemos un marco conceptual muy amplio y es muy importante pues llegar a un nivel. Regálame un momento, por favor. Llegamos a un punto en el que teóricamente pues comprendemos muchas cosas y ahora llegamos al momento de aplicar, que pues ya se viene semana de segundo corte, pero con base a eso tenemos este módulo de crisis ambiental en el que tenemos que comprender ya cómo instrumentalizar y utilizar esos términos para llegar a analizar una situación de fondo. Entonces, nosotros cuando hablamos de la crisis ambiental no podemos negar por una parte el carácter humano de lo que es la crisis ambiental, es decir, que cuando se plantea un escenario de crisis ambiental es porque la humanidad ha incidido o ha ejercido ciertas presiones en el territorio y por ende ha realizado unas alteraciones que se resumen en desarticulaciones entre el sistema natural y la forma de vida humana. Entonces, por eso les pongo como ese ejemplo ahí, esa imagen. Y entonces las crisis ecológicas han sido vistas como el resultado de la confrontación de la naturaleza y la acción humana, las leyes naturales contra las sociales. Y pues de hecho, como bien lo dice el autor que les voy a plantear, estas crisis se definen como la imposibilidad de la naturaleza de reproducirse al mismo nivel con que la sociedad genera sus alteraciones, los límites del crecimiento y del progreso frente a los límites naturales. Ahora, teniendo el término y esas ilustraciones con base a la imagen, ¿qué opinión dan ustedes al respecto y pues qué reflexión comenzamos a identificar de qué es una crisis ambiental o cómo puedo comenzar yo a visualizar una crisis ambiental? La escasez de recursos, profe. Creo que ese es el primer factor.
Escasez de recursos, ¿como cuáles? Agua, La es uno escasez de los de más, agua. Muy uno de los más bien. marcados a nivel mundial. Ok. Sí, digamos que esa demanda social de la De escasez agua potable, perdón. de agua potable, sí, de agua accesible para el consumo, obviamente siempre va a ser una de las grandes dificultades que tenemos como especie humana. Y esa escasez de agua trae consigo algo que se puso muy de moda, que algunos dicen que no existe, otros dicen que es teoría de conspiración, otros afirman que realmente es inminente y es notorio, como el calentamiento global y el cambio climático. Y pues ahí la ilustración nos dice: planeta Tierra en peligro, que me traten con amor y cariño, a cambio les ofrezco vida, que no destruyan, busco habitantes que no ensucien. Y entonces esa es una de las visiones que pues lo hablábamos en la primer tutoría, que por eso precisamente estamos buscando ciudadanos de la hora y habitantes del presente. Y que por eso en los niños se está sembrando esa semilla cada vez de la sostenibilidad, de una relación armónica con el planeta Tierra, de evitar impactarlo y bueno, todo lo que hablábamos ese día. La crisis ambiental también hay que entenderla desde estos puntos que refiero allí, y es que todos los organismos modifican su ambiente, es una ley natural. Las ciudades son ejemplos de cómo algunas especies pueden modificar sustancialmente su entorno. Y podemos ver ejemplo de ello preciso, la locomotora de la construcción. Cada vez más las expansiones y las conurbaciones están siendo inminentes y se controla un proyecto constructivo y nacen cuatro. Y pues obviamente eso responde a una necesidad humana que es satisfacer el cobijo y pues obtener vivienda. Entonces, sopeso a eso, se vienen unos análisis que dan complejidades. Cuando se originaron las cianobacterias en el planeta hace 3.450 millones de años, provocando el aumento de oxígeno en la atmósfera. También eso fue un cambio estructural. Los cambios drásticos provocados por la especie humana se han presentado en un lapso de poco más de 200 años, debido a la necesidad de satisfacer las crecientes demandas de alimento, agua, fibra y energía a tal grado de comprometer la existencia de diversos ecosistemas. Profe, qué pena, apenas venía saliendo del trabajo. Jaime, aquí estamos conectados. Sus compañeros me hicieron la salvedad de su asistencia. Eso, señor. Ok, gracias. Entonces, miren, muchachos, que así como hay unas teorías del desarrollo y todo lo demás que analizamos, la crisis ambiental va a tener también unos contextos y unos momentos evolutivos y demuestras cómo de manera progresiva hubo unas afectaciones al planeta y que si bien se han tratado de hacer unos procesos de mitigación, esa mitigación no ha sido suficiente y estamos convirtiéndonos en un planeta carente de aquello que es fundamento para la existencia humana. Y entonces, ¿ahí qué va a pasar? Se acaba la vida. Y entonces ese cuento de vamos a morir si es verdad. ¿Le vamos a qué, profe? Vamos a morir. No, yo Sí, creo que la eso sí vida es se transformaría. indiscutible. La vida se transforma, William. Sí, llegar hasta ese punto de aniquilar a la población, no creo, pero futuramente sobrevivirá el más fuerte y el más adaptado. Porque lo que nos están ofreciendo en la actualidad es exterminio, puro y duro. ¿Sí o no? Y ese es el mensaje que nos dan constantemente. Profe, Sí, por ejemplo, mire que yo hay veces que veo eso, no recuerdo muy bien el canal si es Discovery o Nat Geo. No sé si usted habrá visto, es que el mundo sin humanos o la Tierra sin humanos, cómo ujú. quedaría toda la desolación, todo, o sea, digamos que eso es lo que se visualiza, digamos que a cierto futuro, cómo va a quedar la Tierra, cómo van a quedar las grandes ciudades, cómo va a quedar todo, o sea, deshabitado, todo destruido. Digamos que eso es como, digamos que algo premonitorio, no sé si sea muy extremista, pero eso es cabe dentro de las realidades, dentro de las posibilidades, yo creo.
Y mire que hay películas que son ciencia ficción que están optando como por manejar esa tendencia. También es una línea ahí gráfica audiovisual que mantiene mucho. Muchachos, cuando nos hablen de crisis ambiental y cuando ustedes estén enfrentando a un proceso de análisis de crisis ambiental, tienen que hacer dos acepciones, lo que es la problemática ambiental y lo que es el problema ambiental. La problemática ambiental en sí misma es el análisis sistémico en toda la complejidad, entendiendo un contexto de diferentes factores que afectan la dinámica y la armonía e inclusive se clasifican los actores sociales que influyen o hacen parte de esa problemática ambiental, ¿cierto? Entonces la problemática ambiental es, decido un territorio o un contexto o una situación y de esa situación analizo las esferas que vimos con anterioridad en el primer segmento de la clase, lo económico, lo social, lo político, lo demográfico, todo lo que confluye entre sí para poder definir como grados y magnitudes de incidencia y delimitar como mi zona de estudio. También haciendo la salvedad que es muy importante definir a los actores sociales y explicar tácitamente cómo influyen, cómo afectan y cómo se relacionan con la problemática ambiental que yo planteo. ¿Qué es eso de los actores sociales, muchachos? Todos los que participamos en el ecosistema y todo lo ¿Y, que nos rodea. y entonces esos actores sociales de qué tipo vienen siendo? Como directos, indirectos, Muy bien. y humano, mineral, vegetal, ¿no? Recuerden que la crisis es analizada desde la existencia humana. El humano configura la crisis. Entonces, en las formas de organización humana existe la empresa pública, la empresa privada, y entre ello también estaría la sociedad civil. Y esos son, asimismo, yo tengo que clasificar los actores sociales. A manera de ejemplo, empresa privada, cualquiera que incluya, no es que una empresa está haciendo vertimientos y está acabando con el planeta. Empresa pública, resulta que la Carder no está haciendo los controles efectivos a esa empresa y por tanto surge la situación. La sociedad civil, resulta que esa empresa está cerca a mi barrio y al la Carder no hacerle el control a esta empresa, nosotros estamos tomando un agua que no es apta para el consumo humano. Ahora también estaría las instituciones de educación, es como todas las formas organizativas humanas que existen que pueden influir en la problemática ambiental. Adicionalmente están los problemas ambientales, que los problemas ambientales son lo particular y específico. Si la problemática es densa y contextual, el problema sí determina lo específico y es ese nodo crítico, como lo dice ahí, que nace de la presión que generan los actores sociales que ocupan un territorio. Entonces, por tanto, muchachos, los problemas ambientales afectan a la totalidad de los elementos de la naturaleza: agua, suelo, cobertura vegetal, animales y clima. Un problema ambiental es cualquier alteración que provoca desequilibrio en un ambiente dado, afectándolo negativamente, para que precisemos. Por acá les pongo un listado de problemas ambientales y como ya vi el reloj, no me voy a extender mucho porque pues necesito que evacuemos esto. Pero así mismo está el impacto del petróleo, impacto atmosférico, entonces ahí entran las emisiones, los derrames, la deforestación es la pérdida de cobertura vegetal, contaminación de mares, pues ahí entraría la pérdida de biodiversidad, asimismo pues la oferta hídrica también sería una incidencia, destrucción del hábitat, no solo en términos de los ecosistemas de fauna y flora, sino que también los desplazamientos forzados terminan siendo una problemática ambiental y pues por supuesto los contaminantes químicos, que están relacionados con la inadecuada gestión de los residuos sólidos. Entonces, muchachos, mire que problemas ambientales, muchos en su amplitud y dependiendo de lo que yo quiera seleccionar para estudiar, analizar, pues va a configurarse actores sociales, problemática ambiental, problemas ambientales y de esta manera yo doy como la estructura.
Entonces, muchachos, ahí ayúdenle a responder a Homero. ¿Qué es un conflicto ambiental y por qué se dan estos conflictos? A ver si vamos bien. Pues El no conflicto, escuché bien mucho lo que había dicho, pero yo creo que los conflictos ambientales van de acuerdo a los intereses de las partes, ¿no? De pronto, digamos, los intereses que tiene una empresa o los intereses que tiene, digamos, una corporación ambiental o cierto grupo de personas. Creo que lo veo como por ese lado. Muy bien, así es. Hay mencionar algo muy importante y es conflictos de intereses. Los intereses muchas veces también es lo que nos obliga a tener puntos de vista y cada quien buscar como esa parte benéfica y la resolutiva. Y ahí es lo duro cuando uno busca resolver un conflicto, es pues tratar de llegar a un nivel en el que todas las partes interesadas o influyentes lleguen a un consenso para que no hayan dificultades. Sí, señor. Bueno, conflicto, pues lo interpreto como el daño que se le causa pues al medio ambiente y pues, ¿por qué se dan? Por el impacto negativo que generamos los humanos, consciente o inconscientemente el daño que le estamos haciendo al ecosistema. Así es. Entonces miremos esta diapositiva, muchachos, y ahí definimos los conflictos ambientales. Son producidos por la interacción de los seres humanos con su ambiente y tienen que ver con el manejo de recursos escasos, como por ejemplo agua, aire, suelo, ¿sí? Y pues esto se pone en manifiesto cuando la población observa actividades que afectan su calidad de vida y el medio ambiente en el que habitan y deciden organizarse para exigir a quienes lo producen que remedien la situación. La protesta es el reflejo de que existe un conflicto, ambiental o no ambiental, pero por ejemplo eso es uno de los primeros rasgos de que hay una situación que hay que dirimir. Ahora, miremos estas tres características de los conflictos. ¿Quién me le ayuda a leer? las partes que toman posiciones y se enfrentan por hechos vinculados a la escasez, el deterioro o la privación de recursos naturales. 2. La dinámica del conflicto que dependerá de cómo actúen los actores, es decir, cómo se expresan los intereses y de cómo se tengan en cuenta en la resolución. 3. Las distintas posiciones y las desigualdades o asimetrías entre las partes. Muy bien. Entonces, esas son tres características que se deben tener en cuenta para poder decir se está configurando un conflicto. Deben existir partes involucradas, debe existir una estructura que me define unos actores, como se los explicaba ahora, y existen distintas posiciones y condiciones de desigualdad que pues se buscan tratar de nivelar cuando uno quiere tener una buena solución. Hay unas dimensiones del conflicto que hay que tener en cuenta: la actitud, el comportamiento y la incompatibilidad de fines. La actitud es la primera intención con la que se nace y entonces pues se perfila el enemigo, se hace una construcción del otro diferente y se hace una nebulosa de quizás qué está pensando y hasta cómo podría llegar a influir en mí las decisiones que tome. Ya cuando yo analizo ese comportamiento, pues está pensado en cómo yo puedo manipular y cómo puedo utilizar a disposición la actuación destructiva del otro e inclusive yo cómo podría actuar en función de que la otra persona ceda y yo pueda lograr los intereses. Y pues finalmente la incompatibilidad de fines, pues es lo que un actor intenta hacer, obstaculizar de alguna manera al otro y pues de esa manera lograr auscultar los intereses. Asimismo, yo tengo que analizar estos conflictos. Hay unas fases del conflicto. Está la latencia, el origen, la maduración, el despliegue y la transformación. Y esto es basado en una autora, Balvin 2005, como se los digo. La comunidad puede actuar de distintas maneras teniendo en cuenta las fases del conflicto ambiental que señala Doris Baldwin. Ahora,
No quiere decir que todas estas fases se den en todos los conflictos. Hay conflictos que pueden quedarse en la latencia o hay conflictos que inclusive pueden irse a la transformación. Entonces, pues mis muchachos, yo voy a ir avanzando, pero les voy a explicar, a grosso modo, obviamente esto también ya queda en Moodle. Está la latencia, el origen, la maduración, el despliegue y la transformación. La latencia es cuando se está configurando el conflicto, cuando nace como en la especulación, aquí está pasando algo, en la comunidad hay una alerta, pero no hay nada. El origen es la identificación de ese problema y aquí se definen intereses y posiciones y es un momento cuando la comunidad hace clic y dice, hay que hacer algo. La maduración es cuando ya se está viviendo el conflicto y se crean estrategias consecutivas para poder hacer presión hacia lograr la solución. El despliegue es la ejecución de las estrategias y es cuando se comienzan a hacer confrontaciones entre todos los actores sociales que configuran el conflicto. Entonces, la comunidad pone un derecho de petición en cárcel, aparte oficia ante la alcaldía municipal a la empresa, tomando el ejemplo del que hablábamos ahorita. Aparte de eso, ponen unos carteles cerca donde están haciendo los vertimientos, hacen un video, volvamos a la pospandemia, hacen Facebook Live, todo lo demás para hacer visible la situación. Y la transformación es la parte resolutiva, cuando se define cómo van a tomar decisiones para solucionar el conflicto. Ahora, todo problema ambiental es un conflicto ambiental y eso lo pongo como una salvedad porque no necesariamente todos los problemas ambientales se derivan en conflictos. Recuerden que cuando el problema genera tensiones e intereses entre las partes que conforman el ámbito sociopolítico, donde este se presenta, estamos en presencia de un conflicto. Por el contrario, no. Y en teoría, se los pongo de manera de ejemplo. Hay un árbol y el árbol se le viene encima a una casa. Eso es un problema de carácter ambiental. Y se configura en un conflicto en el momento en que los habitantes hacen presión a la entidad territorial, es decir, a la alcaldía, para que le solucione la situación. Pero hay problemas ambientales que no se cuantifican en la incidencia del ser humano. Y ahí nos quedamos en problema ambiental. Pero cuando hay una influencia humana, hablamos de conflictos ambientales. Entonces, aquí les pongo algunas formas de abordar la crisis, la creación de redes comunitarias, el papel de las juntas de acción comunal. Ahí les explico teóricamente cómo se construyen esas redes comunitarias, los sistemas de alerta temprana. Hay maneras en las que se plantean las redes de intercambio para buscar soluciones que entre el mismo barrio construyen idoneidades para atender cualquier situación. También están los procesos asociativos, que actualmente podríamos hablar de corporaciones, asociaciones, clusters, que es algo que a 2020, 2023 es algo que ha cogido mucha fuerza, que son empresas del mismo sector que los unen intereses particulares y se agremian entre sí para lograr solucionar dificultades. Herbert. Profe, una pregunta, digamos, Señor. ¿cómo se ataca la corrupción dentro de, digamos, que todas estas instituciones cuando otorgan licencias, digamos, que a constructoras o proyectos donde verdaderamente no, o sea, son zonas que son para preservar, digamos, que el ambiente es donde no se pueden construir, donde no se pueden hacer cierto tipo de cosas? Digamos, ¿cómo se ataca esa corrupción cuando dan esas licencias? Digamos que hay plata, dinero de por medio, de No, muchas pues personas digamos con que poder. eso es clientelismo, ¿cierto? Y eso es instrumentalización de la burocracia muchas veces. Y tristemente, pues todas las entidades territoriales en la actualidad, pues no quiero herir susceptibilidades, pero están permeadas por muchos tentáculos de la corrupción que pues para quienes dicen hacer política de manera adecuada o hacen política, ¿no? No digo que todos, pero pues a muchos se les han encontrado delitos de corrupción y todo lo demás, y pues ahí nace como la cadena, lo que hablábamos ahora con Ricardo. Hay unos problemas de fondo que desde el facilismo, la inmediatez, desde el cómo voy ahí,
y el oportunismo pues tienen esas grandes dificultades, pero el cómo, desde un universo ideal, las entidades de control deberían estar en constante vigilancia, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Son quienes deberían hacer control disciplinario, administrativo y pues también es de carácter judicial y legal en todas sus manifestaciones de cualquier situación punible. Es lo que debería haber. Otras formas, también está la planificación, que yo creo que eso es claro. Uno ejecuta un plan de acción y con base a cómo se mueva ese plan de acción, pues obviamente yo comienzo a hacer las gestiones que sean pertinentes ante la sociedad civil, movimientos ambientales e inclusive pues todos quienes hagan parte de la red que estén siendo influidos por la crisis. Y así de alguna manera gestionar participativamente la solución de los problemas ambientales asociados al conflicto. La negociación, pues, creo que es muy claro, es un proceso de habilidad y técnica que se requiere, pues, hacer procesos de negociación, debe haber un intermediario y ahí es donde muchas veces acentúa la institucionalidad para poder solucionar las dificultades y pues de alguna manera se hace una integración y una distribución de los intereses para buscar resultados factibles entre las partes. La mediación es cuando también hay un proceso de, de confrontación, pero se quiere llegar a un resultado positivo. Entonces, esta crisis, este manejo de la crisis es más amigable y tiene una resolución autónoma, por tanto, no intervienen las instituciones allí, sino que ya es entre las partes, entre los actores sociales que se logran las soluciones. Entonces, por eso ahí ya no habían unos efectos de carácter técnico-administrativo para poder tener injerencia en tomar decisiones. Ahora, acá les pongo, por ejemplo, unas ilustraciones, ¿sí? La escasez de agua a nivel mundial, y ahí les pongo, eso es una crisis, porque afecta a todo el mundo. Y vamos a ir bajando o escalando en las magnitudes territoriales. Escasez de agua a nivel nacional, pues madre, eso global de lo que tanto hablan, también toca el país. A nivel país, mire, y aquí cerquita, esto es Pueblo Rico, Mistrató, aquí esto es lo de las PCHs que se puso tan de moda, para que lo tengan en cuenta como una situación. Entonces, asimismo, mire que uno va configurando los conflictos. Una cosa es hablar de lo que es la escasez de agua a nivel mundial y otra cosa es hablar de la escasez de agua a nivel nacional. ¿Sí? Ahora, ¿cómo analizamos las problemáticas ambientales y de escasez de agua? Aquí yo les pongo un ejemplo aplicado de cómo empezamos a decir, desde lo político influye de esta manera, desde lo económico de esta manera, desde lo social y desde lo tecnológico. Miren que, ¿se acuerdan de los círculos del desarrollo que tuvimos en cuenta para entender en sí las esferas del desarrollo como tal? Aquí vuelven y llegan. Entender el desarrollo para analizar una crisis. Y cuando yo analizo desarrollo y crisis, comienzo a encontrar soluciones a los problemas y ejecuto los principios de oportunidad. Ahí pues les demuestro para que lo lean. Entonces hablamos de ausencia de políticas nacionales, no se regula la uso y el aprovechamiento del agua, la cobertura mínima vital no se garantiza, eso es algo social, y el tecnológico no se encuentra con innovación en tecnología ambientalmente apropiada. Entonces mire que desde los cuatro cuadros el análisis es totalmente diferente. Hay un proceso y cuando ustedes me les hablen, muchachos, en las empresas con respecto a estudios de impacto ambiental, los EIA, justamente es eso. Los estudios de impacto ambiental buscan científicamente determinar las causas de fondo de los conflictos ambientales y, por tanto, asocia los problemas ambientales. Ahora, técnicamente, ¿cómo se formula? Aquí está el esquema. Se analiza un proyecto o una situación y se hace una línea base ambiental del contexto, del entorno del territorio. Y con base a ese cruce se empiezan a identificar las causas y los efectos
de esa situación. Entonces, pues por acá, al costado derecho mío, cuando pongo identificación de efectos, nacen unas técnicas de carácter administrativo que se pueden aplicar y también para evaluar impactos, unas técnicas o herramientas que se pueden utilizar. Ahora, ¿con qué finalidad se utilizan esas técnicas o herramientas? Pues buscar encontrar medidas mínimas ambientales, hacer planes de interventoría o supervisión y pues hacer el adecuado seguimiento y control para mitigar los riesgos asociados a lo que se está planteando. Ahora, ¿por qué es complejo estos análisis de impacto ambiental? Porque recuerden que a nivel mundial y a nivel planeta hay diferentes interacciones que existen. Y entonces de esta misma manera tenemos que entender los flujos de materia y de energía que influyen en una situación. Y aquí yo les ponía por eso este esquema. Entendiendo la dinámica de una empresa, si una empresa genera materia prima como entradas, insumos, recursos, energía, tecnología, y que sale a la comunidad, a la flora, a la fauna y a la energía no aprovechada, se generan emisiones, agua industrial, agua sanitaria, agua lluvia, residuos aprovechables, no aprovechables. Entonces miren que desde una sola cosa, ustedes escogiendo específicamente una situación, analizamos un cúmulo de problemas y configuramos una problemática ambiental. ¿Sí? Los estudios de impacto ambiental superposicionan topográficamente y topológicamente a través de la mapificación diferentes tipos de ciencias y por eso cuando yo empecé esta clase con ustedes, esta materia, hablábamos que la ecología humana y ambiental se soportaba de las ciencias ambientales, las cuales eran de carácter interdisciplinar. Es decir, que toman muchos componentes para poder integrar diferentes áreas del conocimiento y hacer una relación entre sí para hallar las causas de fondo. Esto es un ejemplo de matriz de impactos ambientales, mis muchachos. Pues se los puse acá como un ejemplo para que cuando ustedes en el futuro estén en una empresa y los inviten a hablar de sostenibilidad, a hablar del sistema de gestión ambiental de la empresa, al menos estén familiarizados con ella. Pero ahí lo que se trata es que uno hace una ilustración de todas las actividades asociadas a los procesos de la empresa o al proyecto y con base a eso uno comienza a codificar los problemas ambientales y los comienza a calificar. Y con base a los impactos y a las magnitudes que usted defina, lo empieza a calificar y esto lo empieza a dar un nivel de relevancia, entendiendo que a mayor rango de relevancia tiene que ser priorizada su intervención. Y la idea es que en el futuro del proyecto, todo lo que sea a corto, mediano y largo plazo esté subsanado para demostrar de esa manera que el proyecto fue sostenible o la actividad que se pretende hacer y asimismo cumplir con las metas de desarrollo sostenible que están asociadas a los ODS que vimos en clases anteriores. Acá les muestro otra forma de analizar como administrativamente las situaciones o problemas que asocian al conflicto y es lo mismo, sino que esta es la matriz de gobernabilidad. Es darle un puntaje, darle una categoría y pues también se le da una importancia y eso nos va a dar un puntaje y con base a eso nosotros determinamos dónde tomar la decisión y ya asumimos unos objetivos, damos unas metas y hasta creamos unos indicadores. Ya está la matriz DOFA y yo creo que con esta estamos muy familiarizados y es la que vamos a utilizar para el segundo parcial. La matriz DOFA nos permite analizar el entorno externo e interno de la situación que ustedes escojan, empresa, barrio, comunidad, institución educativa, ¿sí? Y con base a eso ustedes definen fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y cuando ustedes hacen ese listado, comienzan a generar estrategias de cruce entre las fortalezas y las oportunidades, las debilidades y las oportunidades, y esto me va a dar un perfil, ¿sí? Y las amenazas viceversa con las de arriba.
y generamos unas estrategias para que al futuro digamos, bueno, de todas estas estrategias que se plantearon, ¿cuál es más escalable con respecto al contexto de la organización en términos económicos, financieros, de capacidad instalada, de maquinaria y equipos, de talento humano, y asimismo ser como muy coherentes con las tomas de decisiones? Preguntas hasta ahí, mis muchachos. No, señor, por el momento todo bien. Listo. Entonces, sé que fui un poco rápido, igual la guía va a estar allí en Moodle, pero también quiero tomar estos últimos minutos que nos quedan para que revisemos un poco lo que sería ese segundo parcial. Este segundo, Perdón, profe, ¿nos señor. puede compartir esa diapositiva por el WhatsApp también? Ah, bueno, ya enseguida se Sí, los por pongo, favor. ¿sí? Para no Gracias. demorarlos más de lo estimado de nuestra tutoría. Entonces, mis muchachos, ¿ahí alcanzan a ver bien o le pongo Zoom? Ahí está bien. Otro poquito, por Está bien. favor. Listo, regálenme un segundo. La idea es que dentro de 8 días en los equipos de trabajo que conformaron nos encontremos para hacer la sustentación de este trabajo. ¿En qué consiste? Es analizar pues una situación, una empresa, ya ustedes escogen a libertad, ¿sí? Como lo dice acá. El estudio de caso es conocido como una técnica de investigación que se caracteriza por precisar un proceso de búsqueda e indagación a profundidad de las características de un suceso, realizando el análisis de situaciones relevantes que merecen ser resaltadas, apoyándose de información documentada y opiniones personales que permitan evidenciar sistemáticamente el análisis de información documentada del caso que se haya seleccionado como sujeto de estudio. Entonces, por consiguiente, habiendo explicado y brindado claridad introductoria sobre lo que se espera obtener como evidencia de aprendizaje, se espera que los estudiantes desarrollen los siguientes puntos. Una breve introducción, ¿sí? Entonces, seleccionar con claridad una organización pública o privada que sea de su interés para que sea asumida como caso de estudio. Particularmente en la introducción del informe deberá argumentar la respectiva justificación, o sea, justificar por qué escogió usted esa empresa. Definir unos antecedentes, es decir, ahí es donde hacemos como una pequeña diagnosis, una investigación, inclusive pueden poner referentes bibliográficos o lo que ustedes consideren, o si van a investigar la empresa en la que ustedes trabajan, bienvenida información privada, siempre y cuando, y primaria, perdón, siempre y cuando les garanticen divulgar lo que puede ser quizás ser reserva del sumario, ¿no? Entonces, resaltar aspectos históricos, misionales, socioeconómicos, lo que vimos pues de las esferas del desarrollo, y ahí demostrar como todo lo relacionado con el desarrollo sostenible. Analizamos una problemática ambiental, mis muchachos, y entonces ya les expliqué durante toda esta tutoría, se debe describir la problemática, se analizan qué problemas surgen de esa problemática, identificamos qué actores, entonces ahí hacemos la lista de los actores, cómo participan y qué incidencia tienen, ¿sí? Carter no controla ambientalmente la empresa. Entonces, ¿qué incidencia tiene? Está permitiendo que la empresa afecte, o sea, algo, hacer como esa descripción. Y pues también hacer una descripción, un planteamiento de ese conflicto ambiental. ¿En qué termina toda esa mezcla de los problemas y de los conflictos que generan los actores? Y ya el cuarto punto sería la aplicación de esta técnica DOFA para que se crucen las variables y se creen unas estrategias. Entonces ustedes ven ese conflicto y ven esos problemas y entonces ustedes desde esa DOFA van a analizar el entorno interno y el entorno externo. Y ya creando unas estrategias competitivas, seleccionan lo más viable y generan unas conclusiones de propuesta, que sería el último punto, que aquí les digo, conclusiones de manera propuesta de viabilidad de acciones de mejora, o sea, cómo podrían mejorar la situación y cuáles serían esas propuestas de esas estrategias que ustedes harían. Y pues acá les digo, cabe resaltar que dichas acciones de mejora deben ser coherentes, aterrizadas y factibles desde la viabilidad financiera y procedimental que tenga el caso que ustedes escojan. Esto va a estar en Moodle, todas las diapositivas, si ustedes han estado juiciosos
ingresando al Moodle también están. Y la idea, muchachos, es que esto sea algo no muy extenso. Puede ser un informe ejecutivo que no supere a más de 5 páginas, porque la idea es que yo tenga los informes antes de entrar a clase y que cada grupo tenga el espacio aquí de sustentar. La sustentación puede ser 15 minutos. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, perfecto. Me pasé 2 minutos. Espero que en la próxima clase, como son sustentaciones, fluyamos y lo recuperamos ahí. Les deseo una feliz noche y con gratitud de verdad expreso el esfuerzo por estar en este espacio y también muchas gracias por hacer de estas tutorías encuentros tan amenos y tan fortalecedores. Una feliz noche. Igualmente, Buenas profe. noches, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Feliz luego. noche a todos. Muchas gracias. Hasta luego, luego. esté bien, profe.